Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Jóvenes y señoritas, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien de salud. Les saluda el profesor Luis Villar. En esta ocasión vamos a desarrollar la actividad número 3 de la experiencia de aprendizaje número 7 para estudiantes del segundo grado de educación secundaria de nuestra institución educativa Xudal de la provincia y departamento de Cajamarca. Confírmeme por favor si me escuchan. Sí, se escucha, profesor. Muy bien, entonces la actividad ya les he enviado hace unos minutos al grupo de WhatsApp. Por favor, me gustaría que ustedes lo abran en su celular o en su ordenador o en su computadora, de tal forma de que me sigan la secuencia. De ahí, si hay alguna consulta o alguna pregunta o hay alguna parte donde no lo entiendan, por favor intervengan o pregunten, ¿no? Para aclarar cualquier duda o cualquier inconveniente que tengan. De repente hay alguna parte que no lo pueden entender, entonces para poderles explicar de tal forma que el desarrollo de esta actividad les sea fácil para ustedes el desarrollo y obviamente adquieran conocimientos que les pueden ser muy productivos para toda su vida. ¿Ya? Entonces, iniciamos. La actividad corresponde del 4 al 8 de octubre, ¿sí? Es la última actividad de la experiencia de aprendizaje número 7, ¿sí? La tercera actividad. Entonces, por ende ya les dejé algunos mensajes en el grupo, pero es bueno recalcarles de que la actividad, con esta actividad yo puedo medir si el estudiante ha logrado adquirir conocimientos productivos o ha logrado el objetivo, ¿no? Entonces esta actividad es muy importante que lo desarrollen cada uno de ustedes y que cumplan por favor de manera responsable, ¿ya? De tal forma que no se vean perjudicados en sus calificativos. Yo quisiera que cada uno de ustedes lo desarrollen de todas las actividades, ¿no? De hecho, que ya les he comentado, ya les he escrito por WhatsApp de que ustedes van a tener una fecha donde me van a presentar todas sus actividades a aquellos estudiantes que no hayan tenido la posibilidad de poder enviarlo, ya que de acuerdo a la situación económica que nos encontramos en la actualidad, muchas veces no tenemos los recursos para poder hacerlo o enviarlo, de repente no contamos con un celular, pero es importante de que hay que darles alguna oportunidad de tal forma de que ustedes pues aprueben el área, ¿no? Y disfruten de sus vacaciones, ¿ya? Porque no me gustaría que salgan desaprobados o que pasen a recuperación, pues no, entonces hay que hacer todo porque ustedes son la razón de la educación, ¿no? Y les agradezco a cada uno de ustedes que han ingresado a la clase y también a aquellos estudiantes también que de alguna forma van a escuchar o van a ver el video y van a escuchar el audio que les voy a enviar. No se olviden que la clase está siendo grabada, de tal forma que si por A o B no lo puedan entender la explicación, para que vean el video o escuchen el audio, que así les va a servir para el desarrollo de esta actividad. Entonces, el título de esta experiencia de aprendizaje es Reconocemos la creatividad de las familias peruanas, ¿no? Posiblemente el tema está relacionado con lo que es el área de matemática, ¿no? Entonces, por ejemplo, desarrollo matemática con primero y casi tiene, digamos, relación, ¿no? Quizá no sabría ciencia cierta si es que con ustedes también tiene relación. ¿Qué tema están tratando, hija o hijo, en matemática? ¿Me pueden decir? ¿Tiene relación o no?
Hola, hola. Sí, la clase de la semana pasada tiene relación con la que estamos tratando ahora. Muy bien, sí, ¿no? Entonces, de alguna forma tiene relación. Ya, entonces vamos a desarrollarlo ya. Entonces, bueno, ahí tienen el nombre de la experiencia de aprendizaje, ¿no? La competencia, las capacidades y el estándar de aprendizaje del área, ¿no? Solamente para que ustedes tengan noción de qué es lo que se desarrolla en el área de ciencia y tecnología, perdón. Entonces, tenemos el nombre de la actividad. El nombre de la actividad es diseñamos una cocina mejorada para el cuidado del ambiente en el hogar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, venimos trabajando lo que es la implementación o la elaboración o para tener conocimiento qué debemos tener en cuenta para elaborar o fabricar una cocina mejorada, pero sobre todo enfocarnos a lo que es el cuidado de la familia, ya que muchas veces si vivimos en el campo o también puede ser en la ciudad, también podemos construir una cocina mejorada, ¿no? De tal forma de que podamos preparar nuestros alimentos en esas cocinas, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de esta actividad? El propósito de esta actividad es que el estudiante construya su propuesta de solución tecnológica y evalúe los resultados, ¿no? Entonces de repente el profesor me va a decir, nosotros tenemos que construir una cocina. No precisamente, pero si es que te va a servir y lo puedes elaborar una cocina, normal. Simplemente como resultado, hay una página en donde usted va a diseñar o va a dibujar una cocina. ¿Cómo te gustaría que tengas tu cocina, no? Porque a veces tenemos una casa o vivimos en la ciudad, pero de pronto, de repente, más adelante, podemos adquirir de repente alguna propiedad en el campo, y en el campo muchas veces se cocina leña, ¿no? Entonces, y podremos fabricar una cocina, o si vivimos en el campo también pues podemos aportar con estos conocimientos hacia nuestra familia y decimos, profesor, hemos aprendido esto, el profesor nos ha enseñado o nos ha dado las pautas para pues, cómo se construye o para construir una cocina mejorada, ¿no? Entonces también ustedes lo pueden orientar a sus papás o a sus familiares. Entonces, el propósito, vuelvo a repetir, que el estudiante construya su propuesta de solución tecnológica y obviamente vas a evaluar los resultados, sabes si está bien o no está bien. ¿A qué se refiere con evaluar los resultados? Pongan que yo no sé, por ejemplo, voy a tocar el tema de los tres chanchitos. ¿Han escuchado el cuento de los tres chanchitos o tres cerditos? ¿Hola? No, profesor. No. A ver, de pronto, de manera resumida, resulta que los tres cerditos tenían tres cerditos, uno construyó su casa de palos, otro de paja y otro de ladrillo, ¿no? Entonces había un lobo que les quería comer y de pronto el lobo primero atacó al que era su casa de paja, lo dio un soplido y la casa se cayó, ¿no? Y el chanchito corrió a la casa del hermano, del de palos, entró ahí y también el lobo también le dio otro soplido, un par de soplidos y también cayó la casa. Entonces los dos hermanos, ellos estaban confiados de que su casa iba a resistir, ¿no? A cualquier de repente peligro. E incluso ellos la construcción lo hicieron en menos tiempo a comparación del otro hermano que construyó su casa de ladrillo. Entonces incluso ellos también, digamos, también se burlaban, ¿no? Que tanto demoras de la casa, ¿no? Y ellos se divertían por ahí mientras veían a su hermano trabajar. Entonces, al verse ellos en peligro, recurrieron a su hermano, y al recurrir al hermano que construyó su casa de ladrillo, entonces el hermano les dio refugio ahí, y esa casa sí resistió a varios soplidos hasta que el lobo entró por la chimenea, y por la chimenea debajo de la chimenea había una olla con agua hirviendo, y cuando cayó ahí el lobo se quemó, digamos, por digámoslo así, el trasero, pues, ¿no? Y entonces salió volando por la chimenea, y de pronto los tres cerditos, el lobo murió y los tres cerditos se quedaron y fueron muy felices. Digamos así, es de una manera resumida. ¿Qué les quiero decir con eso? De que no puedes construir pues algo que de repente se te puede caer o no te va a servir. Por lo menos tienes que construir algo que te va a servir para un buen tiempo, ¿no? Entonces siempre hay que pensar en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestros padres
por lo general construyeron una casa, ¿no?, que les sirva, ¿no? No una casa de repente que se pueda caer. Entonces, por eso a ustedes, ¿cuál es el mensaje que les quiero dar, o la indirecta que les estaría dando? Es que si ustedes llegan a construir una cocina mejorada, es que esa cocina mejorada pues debe ser útil, ¿no? Debe ser de repente bonita, estéticamente bien acabado, con buen material, no hacerlo por hacer, porque si lo haces por hacer de repente no te puede durar bastante tiempo, ¿no? Entonces hay que pensar en el beneficio que te está dando a tu familia, ¿no? Y también que va a solucionar un problema. El problema es netamente la contaminación, a que no genere, porque el humo, eso genera problemas de salud a las personas, en este caso, que preparan los alimentos. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta allí? ¿Sí me escucharon? Sí, profesor. Ya, entonces, eso es, ¿no? O sea, ustedes como resultado van a dibujar o van a diseñar una cocina mejorada, ¿ya? Entonces, criterios de evaluación, ¿qué se va a tener en cuenta en esta actividad? De antes, felicitarles a todos ustedes los que han enviado sus evidencias. He visto que por ahí hay que mejorar esos diseños, hay que darle vida, ¿sí? Hay que pues diseñar, hay que utilizar mucho la creatividad y la imaginación. Decía, si utilizas tu imaginación hasta puedes volar, pues no. Entonces, pero utiliza tu imaginación y de hecho también haz uso de tu creatividad. No hacer solamente por hacer la actividad. Hay que diseñar algo que esté como para que el profesor me ponga un 20 o para que el profesor me ponga un AD. Ya, no hacerlo por cumplir, ¿no? Entonces, dibújalo bonito, píntalo bonito, diseñalo bonito, de tal forma de que valga la pena ponerte un calificativo aprobatorio, ¿ya? Entonces, criterios de evaluación. Identifica los resultados necesarios para implementar la cocina mejorada, ¿no? Ese es uno de los criterios. El otro criterio, ejecuta la secuencia de pasos de la construcción de una cocina mejorada, manipulando materiales, herramientas, instrumentos, para lo cual tiene en cuenta las normas de seguridad. El siguiente criterio, comprueba el funcionamiento de la cocina mejorada según los requerimientos establecidos y describe su construcción y los cambios o ajustes realizados en la misma. Como evidencia diseñan planos, prototipos, maquetas, dibujos de la solución tecnológica al problema planteado. ¿Ya? Entonces nuestro problema es la contaminación y los problemas de salud. A ese problema ustedes van a plantear la construcción o van a diseñar una cocina mejorada, ¿no? Entonces, de manera resumida de lo que hemos venido trabajando, en la actividad anterior diseñamos una cocina mejorada para el cuidado del ambiente en el hogar. En esta actividad vamos a implementar y evaluar nuestra alternativa de solución tecnológica, lo que nos permite elaborar un reporte de solución tecnológica implementando para responder a situaciones cotidianas que afectan el bienestar familiar, ¿no? Entonces, cuando a veces cocinamos con leña, eso es perjudicial para la salud y también de repente puede ser que también para los alimentos. A veces también el humo, si es que arroja mucho humo, ingresa a veces a las ollas, digámoslo así, o a los utensilios que cocinamos, y en este caso a veces la comida cambia de sabor, ¿no? Pero recordemos también que cocinar a leña, por ejemplo en ollas de tierra, es muy saludable, o en ollas de piedra es muy saludable. Nuestros ancestros o nuestros antepasados preparaban sus alimentos ahí en esas ollas y vivían muchos años, ¿no? No como ahora que a veces consumimos o preparamos los alimentos de repente en ollas de aluminio, por ejemplo. El aluminio es muy perjudicial, ¿no? Es mucho mejor cocinar mejor en una olla de tierra que consumir tus alimentos o preparar tus alimentos en una olla de aluminio. Y si por ahí, a todos ustedes, si tienen una olla de aluminio, yo les pediría que por favor no lo utilicen, lo boten, ¿ya? Y de repente comprarse un utensilio que sea de acero, ¿no? Que sea mejor, o de tierra, pues, ¿no? Que es más saludable para la salud, ¿ya? Entonces continuamos. Partimos desde la página número 2, ¿ya? Voy a leer este texto.
hemos reflexionado y diseñado nuestras alternativas de solución tecnológica para reducir el riesgo de contaminar el ambiente en el hogar. ¿Qué modelo de alternativa de solución tecnológica vamos a implementar? ¿No? Entonces ustedes observan ahí en las imágenes, ahí hay dos señoras que están preparando sus alimentos y si observan, ambas están pues cocinando a la intemperie, digámoslo así, no tienen una cocina mejorada. Entonces, por ejemplo, la primera señora, aquí el humo, arroja humo, ¿no? Vapores. Esos humos van a ir pues a ingresar por la nariz y eso va a perjudicar a sus pulmones y por ende, ustedes saben que una persona sin pulmones pues no puede vivir, ¿no? Entonces, eso es muy perjudicial, ese viene a veces problemas de cáncer al pulmón, ¿no? Entonces, para ese problema, nosotros hemos propuesto la solución de una construcción de una cocina mejorada. Igual aquí ven, la siguiente señora también está cocinando aquí, ¿no? Está cocinando y por ende también esto puede ser muy peligroso. Por ejemplo, aquí está apoyado en un fierrito. Se cae ese fierro y se viene todo la comida o todo lo que está preparando, se puede venir encima de ella, ¿no? Entonces eso es muy perjudicial, peligroso. Gracias a esto, a veces se da algunos problemas de salud o en todo caso algunos accidentes. Entonces, para evitar esos accidentes, para evitar problemas de salud, lo que debemos hacer es construir una cocina mejorada. Entonces, antes de continuar, permítanme un momento, voy a buscar en Google cocinas mejoradas. De tal forma que de repente ustedes pueden buscar en internet modelos, diseños de cocinas mejoradas, de tal forma que eso te puede servir de cómo va a ser cómo puedes fabricar una cocina mejorada. Aquí tenemos distintos diseños, ¿no? Distintos diseños, por ejemplo, de cómo yo podría construir mi cocina mejorada. Recuerde que al final hay un espacio en donde usted tiene que dibujar su cocina mejorada. Entonces, ¿cómo les gustaría a ustedes que sea ese diseño, no? Obviamente que debe estar construida en un espacio que sea pues ventilado, que tenga luz, de tal forma que no gastemos energía eléctrica, ¿no? Y aparte de eso, que sea un ambiente pues cómodo, donde la persona que va a preparar esos alimentos o que va a cocinar, ¿no? Se sienta cómoda, ¿no? Porque recuerden que debe ser un espacio cómodo para esas personas y que no deje generar problemas de salud. Entonces, por ejemplo, acá hay una cocina que está en la azotea de una casa, ¿ve? También se puede hacer, no precisamente en un ambiente de repente cerrado, ¿no? Sino también pues depende del clima, depende del ambiente, ¿no? Y depende del material que vas a utilizar. Por ejemplo, en este caso se ha hecho en la azotea de una casa. Eso implica posiblemente que sea en una zona de repente de la costa, ¿no? Igual aquí, ¿ve? ¿No? Posiblemente, también depende de lo material, pues si lo voy a hacer de adobe, si lo voy a hacer de adobe, de repente la lluvia lo va a caer, a diferencia de que si lo haces de cemento o de ladrillo, ¿no? Entonces hay que ver mucho el material que vas a implementar o que vas a utilizar. Entonces dice, ¿qué modelos de alternativa de solución tecnológica vamos a implementar? ¿Qué modelos podrían utilizar ustedes acá? De repente un modelo rectangular, un modelo de repente en forma de esfera, un modelo de tipo L, ¿no? Así, a eso se refiere, donde dice qué modelo de alternativa de solución tecnológica vamos a implementar. De repente un modelo rectangular que tenga 3 hornillas, 4 hornillas, un modelo circular que tenga 5, 6 hornillas, un modelo de repente en L que tenga, no solamente que tenga una cocina, sino que de repente vaya acompañado de un horno al costado, ¿no? Y obviamente que tenga chimenea, de repente no que sea simplemente una cocina, sino que de repente al costado, por ejemplo, si ustedes están visualizando acá la imagen, hay la señora que está parada, ¿no? Está de pie, pero de repente también lo puedo construir acá al costadito, lo puedo construir de repente un banco, entonces la señora se va a sentar más cómoda, se está cocinando y está sentada, ¿no? Entonces todo depende, les decía, de su creatividad e imaginación que ustedes hagan. De igual forma, aquí hay otro diseño, ¿no? Está una superficie más alta y otra superficie menos, digamos, de repente esta partecita va a servir como mesa y la parte superior pues donde va a ubicar las ollas.
o los utensilios, ¿no? Y obviamente que debe tener su chimenea. Entonces, continuamos. Implementamos y evaluamos la alternativa de solución tecnológica, ¿no? Ahí vamos a ver unos pasos que se debe considerar para la construcción de la cocina. El paso 1, nivelación del piso para la construcción de cocina mejorada. Nivelar las medidas del perímetro de la cocina construcción. Si me están escuchando, por favor confírmeme. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Está entendible lo que estoy explicando? Sí. Sí, profesor, está entendible. Muy bien. Entonces, lo primero que debes hacer, pues, debes nivelar la superficie, ¿no? Debes hacerlo a la misma altura. ¿Qué quiere decir nivelarlo? Pues de repente tiene altos y bajos. Hay que colocarlo todo a la misma altura. De repente hay piedras, hay que sacar esas piedras. De repente hay tierra que hay huecos, por ejemplo, hay superficies que donde hay huecos, hay que tapar esos huecos, hay que nivelarlo, de tal forma que sobre eso vamos a construir la cocina. Eso se refiere con nivelación. El segundo paso dice construcción de la estructura base de la cocina. Entonces, aquí ya se va, después que has nivelado, que es el paso 1, ahora vas a proceder con el siguiente paso a la construcción. Entonces, por ejemplo, acá tiene una imagen de qué medidas. Esta es una medida, digamos, estándar o recomendada, en este caso, o utilizada para la sesión, pero ustedes lo pueden hacer más grande o lo pueden hacer de repente más pequeña, dependiendo de las necesidades que ustedes tengan, ¿no? Porque de repente, suponiendo aquí yo tengo la necesidad, pues profesor, sucede que en mi casa todos los días por ejemplo, consumimos nuestra sopa, nuestro segundo, nuestro refresco y también nuestro postre. Entonces, el postre también lo preparamos del momento. Entonces, la primera podría ser de repente para la sopa, pues no, o de repente un caldo, la siguiente va a ser para el arroz. La siguiente de repente va a ser para la menestra. Y la siguiente va a ser de repente para la carne, ¿no? Entonces hasta allí ya tengo 4 hornillas, pero falta uno, profesor, para preparar el agua para el refresco, pues no. Entonces de repente debo agregar una más, ¿no? De tal forma que todo vas cocinando en simultáneo, al mismo tiempo, ¿no? En la imagen está, por ejemplo, 3 hornillas, pero de repente puedo agregar 2, puedo agregar una más. No todas pueden ser del mismo tamaño, porque hay utensilios que son pequeños y hay utensilios que son grandes, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta eso, de que dependiendo de las necesidades que tengamos, podemos hacer la construcción de la cocina o imaginar cómo va a ser mi cocina, ¿no? Entonces, el paso 3. Construcción del centro, medir 25 centímetros de uno de los lados laterales de la cocina hacia el centro con respecto al ancho de la base. Igual, o sea, hay que tener de repente en cuenta estas medidas, o en todo caso, como les decía, todo depende del espacio que tengas o también del diseño que te gustaría que sea esa cocina, ¿ya? Entonces hay que considerar estos pasos si es que quisieran que el modelo salga idéntico teniendo en cuenta estas medidas. El cuarto paso, construcción de la cámara de combustión, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? En cada imagen se ha ido cambiando, se ha ido modificando, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿No? Es el espacio donde se genera el fuego. Entonces, ¿a qué se refiere con la cámara de combustión? Se refiere a este punto, ¿no? Aquí, donde ya están las hornillas, aquí en esta parte, a esto se refiere con la cámara de combustión. Y ustedes observan, van a observar acá un espacio pequeñito, es por aquí donde va a ingresar la leña. Entonces, hay que tener en cuenta eso, de cómo a eso se refiere la cámara de combustión, donde vas a ingresar la leña y obviamente ahí va a generar el calor, y en la parte superior, aquí ya está, por ejemplo, colocada la plancha de fierro, ¿no? Que tiene 2 hornillas. Entonces, de repente, profesor, yo quiero hacer de 4, lo quiero hacer de 3, lo quiero hacer de más hornillas, dependiendo del espacio que también dispongamos, ¿no? No puede ser precisamente rectangular, también les decía en la clase anterior, puede ser de repente de manera circular, puede ser en L o puede tener otro diseño, depende de
de la creatividad, pues, ¿no? De la innovación que cada uno de nosotros podremos poner, ¿no? Salir de lo común. Yo he visto que todos lo hacen de esa forma, ¿no? Pues yo quiero diferenciarme de los demás, ¿no? Entonces, el siguiente paso, instalación de la plancha de fierro fundido. Este punto, ¿cuál es la plancha de fierro fundido? La plancha de fierro fundido es esta parte, aquí, ¿sí? Entonces, sí se observa, ¿verdad? Entonces, el sexto paso, instalación de la chimenea. Bueno, la chimenea, si observamos, hay en la parte inferior imágenes, ¿sí? La chimenea vendría a ser esta parte de aquí. Que la chimenea es por donde va a arrojar el humo, pues, ¿no? Va a salir el humo hacia el exterior, de tal forma que no perjudiquemos o no malogremos el ambiente donde se cocina. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros observamos aquí las primeras imágenes, en la página, ¿cuál es? La página 2, aquí vemos que de repente por aquí está de color oscuro, ¿ve? Esto es producto del humo, ¿no? Entonces, para no malograr la superficie donde se cocina, pues para eso se está haciendo una chimenea, de tal forma que ese humo salga al exterior. Entonces, más a la parte inferior dice: el tubo de la chimenea debe sobresalir por encima del techo de la vivienda 40 centímetros, o sea, de la superficie del techo se recomienda que haya 40 centímetros hacia afuera, pero también puede ser más, no hay problema, también depende de cómo quiero que se vea, o que no necesariamente de repente quiero también darle otro uso a esa chimenea también, ¿no? Pero la forma es que lo recomendable en todo caso es que sea 40 centímetros, ¿no? Aparte de eso, también, por ejemplo, aquí lleva un techito, ¿no? Un techo, de tal forma que de repente si cae gotas de lluvia, no lo malogre, o sea, no ingrese, porque puede ingresar la lluvia por aquí y puede, si estás cocinando, pues va a apagar el fuego, ¿no? Entonces, o puede generar de repente otros inconvenientes, ¿ya? Entonces hay que tener eso en cuenta, o sea, porque también tiene un techo, de tal forma de repente por ahí que no entre de repente residuos, ¿no? A veces las aves pueden posar aquí en la chimenea, y a veces de repente también se pueden caer, puede generar accidentes, ¿no? Entonces por eso también tiene un techito, ¿ya? Y seguimos en la siguiente página, la página número 4, donde está este cuadro. Elaboramos el cronograma. Muy bien, el cronograma, ¿qué es el cronograma? Hay que plantearnos en qué tiempo vamos a elaborar o vamos a construir una cocina. Eso se refiere con cronograma. Entonces de repente ve, paso 1. En el paso 1, aquí voy a colocar lo que es nivelación de la superficie, pues, ¿no? Nivelación de superficie. ¿De qué día a qué día? Esta va a ser la semana 1. Por ejemplo, en un mes, de repente lo hago menos, ¿no? Vamos a plantearnos que la cocina lo vamos a fabricar en un mes, pues, ¿no? No tenemos los recursos necesarios, mientras consumimos los recursos y mientras todavía de repente buscamos cuál va a ser el diseño, pero en un mes lo vamos a elaborar. Entonces, la semana 1, de tal fecha a tal fecha, por ejemplo, empezado la semana el 4 de octubre, ¿sí? Al 8 de octubre. Lo que voy a hacer la nivelación, ¿de acuerdo? Entonces, dice semana del al, ¿de acuerdo? Entonces, o también puedo planearlo por días, ¿no? El día lunes, el día martes. El paso 2, aquí ¿qué voy a hacer? Ya, construcción de la base de la cocina, pues, ¿no? La semana 4, acabado de repente, ya, o sea, acá voy a construir construcción de la base, más agregado de la plancha, por ejemplo, de la plancha de fierro, ¿no? Entonces ya en una semana haces eso. La segunda semana, la siguiente semana, ¿qué fecha va a comprender? Aquí voy a indicar qué fecha va a comprender. En el tercer paso, ¿qué es lo que vas a hacer? De repente ya acabado, no lo voy a dejar así con ladrillo, sino de repente lo voy a enlucir, que se llama, creo, o dar un acabado de repente rústico, un acabado que salga de lo común, ¿no? Dar el acabado, ¿no? Dar el acabado. En el cuarto paso, ¿qué voy a hacer? De repente lo que es la instalación de la chimenea y probar el funcionamiento. Chimenea, ¿sí? Y probar el funcionamiento. Y se acabó.
ya está, la construcción de la cocina quedó operativa, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere con el cronograma, plantearse en cuántos días vas a ejecutar esa construcción, vas a realizar esa construcción, ¿de acuerdo? ¿Sí me dejo entender? A eso se refiere con cronograma. ¿Sí? Ya, entonces, avanzamos. Más abajo dice, reflexionamos y respondemos. ¿Qué medidas de seguridad estamos aplicando? Esto de aquí, vamos a utilizar la imagen que está en la parte de aquí, donde hay digamos, un señor con un casco, con lentes y con su lápiz, ¿de acuerdo? Ya, entonces dice, ¿qué medida de seguridad estamos aplicando? Para construir, de repente va a ser, ¿qué medida vas a utilizar? Puedes utilizar, pues, un casco, ¿no? Puedes utilizar de repente un overol o mameluco, que sé, para botas, por ejemplo, guantes. O sea, a eso se refiere. ¿Qué medidas de seguridad estamos aplicando? O sea, para la construcción de esa cocina, ¿qué medidas de seguridad vas a utilizar? ¿No? Implementos de seguridad como casco, botas, guantes, lentes, ¿no? Entonces, a eso se refiere. ¿A qué herramientas? O sea, en la actualidad, las personas que se dedican a la construcción no se van a trabajar así como de repente salen de casa. Llegan al espacio donde van a trabajar y se cambian, ¿no? O se preparan para de tal forma de que puede ser de repente les caiga un ladrillo en la cabeza y no les rompa la cabeza. Por eso es que se ponen casco. De repente, para que no sufran accidentes en los dedos, se ponen guantes. Para que no sufran accidentes en los pies, se ponen botas. Para que no se ensucien, se pueden colocar de repente un chaleco, se pueden colocar un pantalón, netamente o exclusivamente para trabajar. A eso se refiere con lo que dice, ¿qué medida de seguridad estamos aplicando? La siguiente pregunta, ¿qué impacta en el ambiente los materiales que estamos utilizando? ¿Por qué están ustedes construyendo una cocina? ¿No? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? ¿Cuál fue el problema? El problema fue la contaminación ambiental y los problemas de salud. Entonces, a eso, ¿por qué estoy implementando o por qué pienso implementar la construcción de una cocina, ¿no? ¿Cómo impacta en el ambiente los materiales que estamos utilizando? ¿Alguien puede responder o normal lo respondo yo? ¿Alguien que quiera participar, por favor? ¿Nadie? Entonces, a ver, ¿cómo impacta en el ambiente los materiales que estamos utilizando? Recuerda que en la cocina vamos a utilizar ladrillos, vamos a utilizar fierro, vamos a utilizar cemento, vamos a utilizar arena. Entonces, esos insumos o esos materiales que nosotros vamos a utilizar, ¿cómo impacta cómo impacta en el ambiente los materiales que estamos utilizando? Va a impactar de repente de manera positiva, ¿sí? Va a impactar de manera positiva en las familias. ¿Por qué? Las familias, con las personas que cocinan, ya no van a tener problemas de salud, ¿no? Sus alimentos de repente van a ser más saludables, sus alimentos van a ser más gustosos, ¿no? Pero también puede perjudicar de manera negativa al medio ambiente. ¿Cómo así? ¿No? Recuerde que si utilizamos bastante arena o utilizamos lo que es cemento, fierro, eso también perjudica, ¿no? Perjudica al medio ambiente. Por ejemplo, se va deteriorando los cerros, se va de repente acabando por ahí algunos materiales, por ejemplo el material que se utiliza para la elaboración de fierro, ¿no? También esto perjudica al medio ambiente, ¿no? Entonces, hay partes, en este caso, digamos así, hay resultados positivos y hay resultados negativos también, ¿no? Entonces, lo positivo sería que ya no contamine el medio ambiente o que ya no generaría problemas de salud a las personas que preparan sus alimentos. Y lo negativo, también pues, que al medio ambiente, también esto va deteriorando de repente los cerros, por ejemplo, porque de los cerros
por lo general se trae la arena, se trae de repente de ahí se saca para el material, para los ladrillos, por ejemplo, ¿no? Entonces también, ¿qué efectos genera? Por ejemplo, si destruyes un cerro, de repente hay aves que por ahí de repente, o animales que por ahí por ahí vivían, ahí era su lugar donde ellos vivían, y ahora cuando ya el cerro se va deteriorando, ya esos animales hasta pudieron dejar de existir, ¿no? Entonces, pues les pido que ahí consideren tanto los aspectos positivos y negativos, ¿ya? Y luego en la siguiente página, en donde dice requerimientos de la solución tecnológica, ¿no? ¿Qué requerimientos debe cumplir la cocina que está usted fabricando o está elaborando? El primer punto, debe instalarse dentro de un ambiente techado, protegido de la lluvia. Si en este caso le decía, lo voy a construir de repente por la cocina en un lugar donde es sierra o donde llueve, entonces para considerar esto, si es marco aquí, si cumple, o también que no cumple de repente aquí. Y si deseo, puedo agregar un comentario aquí, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si he colocado que cumple, entonces, ¿cuál sería mi comentario? La construcción está dentro de un ambiente techado, por ejemplo, ese es mi comentario, ¿de acuerdo? El siguiente punto, debe estar ubicado de tal manera que aproveche el ingreso del flujo de aire, la altura del ingreso de leña de la cámara de combustión. Entonces, ¿qué debes considerar aquí? El flujo de aire debe ser un ambiente de repente, pues, que entre aire de tal forma que sea ambientado, ¿no? O sea, decía que ese ambiente o ese lugar debe ser un lugar cómodo para la persona, porque de repente no va a entrar ventilación y pues ni los olores de los productos va a salir, entonces de repente eso también puede ser tóxico para la salud. Entonces debe ser un ambiente en donde tenga ventilación y obviamente haya el ingreso de aire y de la luz, ¿no? Entonces a eso se refiere, si cumple con esos aspectos o de repente también no cumple. Entonces pues yo puedo considerar aquí y puedo agregar un comentario aquí, ¿no? Entonces está diciendo, debe estar ubicada de tal manera que aproveche el ingreso del flujo del aire a la altura del ingreso. Entonces voy a colocar si cumple con lo que es el ingreso del flujo de aire, ¿no? O ventilación. Entonces, el punto 3, el área por donde saldrá la chimenea al exterior debe estar libre de vigas y techos con material noble. Entonces, de repente, si es que sí, también le coloco aquí que la chimenea, en este caso, sale al exterior y está libre de repente de vigas, por ejemplo, vigas quiere decir maderas, ¿no? Que de repente puede generar un incendio, ¿no? Más adelante. Entonces, también hay que prevenir en esos casos. El punto 4, facilite las labores domésticas y mejora la higiene en la cocina y sus utensilios. Entonces, si es que cumple con esto, si es que cumple, recuerda que la cocina donde se llegue a fabricar debe ser un lugar o un espacio que obviamente esto se demuestre higiene, pues, ¿no? Se demuestre higiene y por ende que te permita realizar con comodidad las actividades que vas a realizar. Entonces, aquí puedo marcar que sí. Y si no cumple, pues lo tendría que colocar al costado, acá, no cumple. En el punto 5, permite que ingrese la luz al sol, ahorrando energía eléctrica. Recuerda que le decía que en la actividad anterior que el ambiente debe ser un ambiente donde ingrese la luz del sol, o en todo caso también donde ingrese ventilación. Entonces, si ingresa ventilación, pues marcaré aquí, o en todo caso marcaré al costado donde dice no cumple y colocaré el comentario en este caso que corresponde a eso. En el punto 6, evite la contaminación al exterior de la vivienda con humos tóxicos, cenizas y hollín. El hollín es ese residuo que se va acumulando digamos, a largo plazo, y se va acumulando por generar las paredes y se va haciendo oscuras hasta llega el momento en donde se hace negro. A eso se llama hollín. Entonces, si es que cumple con este requisito o no cumple con el requisito, igual puedo marcar aquí, ¿de acuerdo? O puedo marcar aquí, ya, conforme ustedes crean conveniente, pero por lo general debe
ir cumple, de tal forma que la construcción que ustedes están haciendo pues sea una construcción que valga la pena, o que sea, le decía ya en todo caso, que sea la construcción, una construcción que sea positiva, ¿no? Que no vaya a ser construir por construir, ¿no? De nada serviría si es que va a generar el mismo contaminación, ¿no? Entonces no tiene sentido. Punto 7. Promueve un ambiente limpio y sano. Si usted está construyendo la cocina es porque quiere cambiar la situación en la actual, de repente genera mucha contaminación, entonces para cambiar esa situación es por eso que estoy construyendo la cocina. En el punto 8, reduce el menor consumo de leña, por lo tanto menor tabla de árboles. Entonces, ojo acá también, esto también es fundamental. O sea, cuando uno cocina a intemperie, ¿no? Sin así libre en el aire, también a veces no llega a concentrarse el fuego, entonces por eso va a generar el consumo más de leña. En cambio, si haces una cocina mejorada, así como está en la imagen, en la parte inferior, no va a haber desperdicio de fuego, o sea, de calor. El calor se va a concentrar y pues va a llegar específicamente al utensilio o a la olla que estás preparando los alimentos. En el punto 9, reduce el riesgo de sufrir enfermedades y quemaduras. Recuerda que este es el punto principal de la actividad, ¿no? Entonces, este sí o sí tiene que cumplir, pues no, porque este es el punto principal, que está enfocado en la contaminación, o sea, reducir la contaminación, las enfermedades que les produce a esas personas, ¿ya? Y bueno, y si tienes algún otro, que conoces otro, lo puedes describir en la parte inferior, ¿ya? Entonces, llegamos ya a la parte final de la actividad, en donde dice comparto mi solución tecnológica. Diseña o dibuja tu solución tecnológica. Aquí, en este espacio, van a dibujar su solución tecnológica, su cocina mejorada. Ya le decía, puede ser rectangular, puede ser de repente puede ser de repente en forma de esfera, ¿no? O en forma circular, ¿no? Entonces también depende mucho de la creatividad de cada uno o la imaginación que uno pueda tener, ¿no? Entonces de repente, por ejemplo, yo voy a construir, esta va a ser mi cocina, ¿no? Por aquí obviamente va a ser la chimenea, igual por aquí va a ser la chimenea, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, ¿ya? Entonces, no se olviden, por ahí, que tenemos que tener en cuenta de que la chimenea va a ser salida hacia el exterior, ¿no? Entonces por aquí de repente va a haber el techo, por aquí también el techo y la superficie donde voy a construir mi cocina, ¿no? De repente lo puedo hacer en una esquina o de repente también le voy a hacer en la parte central, ¿no? Ya le decía, de repente para la señora que va a cocinar, de repente puedo agregar por aquí unos banquitos, ¿no? De tal forma que no esté de pie, sino de repente se siente, ¿no? Esté sentada. Entonces, todo depende de la imaginación que uno pueda tener y la creatividad que uno pueda tener, de tal forma que se sienta cómoda por la persona que va a preparar sus alimentos y por ende no sea de repente admirada por otras personas, ¿no? O sea, de repente tienes alguna visita y debes decir, mira, te voy a mostrar mi cocina, ¿qué tal te parece? Y te van a dar, te van a felicitar, te van a dar comentarios positivos, te van a decir felicitaciones, nunca he visto una cocina así, ¿no? Entonces, no fabricarlo por fabricarlo, ¿de acuerdo? Y obviamente no dibujarlo por dibujarlo, dale el acabado, pues yo lo estoy haciendo así, es porque estoy en la computadora, sino de repente puedo buscar modelos en internet, puedo de repente utilizar mi creatividad y hacerlo de repente más vistosa, ¿ya? Y bueno, hemos llegado a la parte final de la actividad. Aquí está el último recuadro donde ustedes se autoevalúan si lograron comprender la actividad o no, ¿no? Entonces, eso sería toda la actividad. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda que no les haya quedado claro? De No hay repente. ninguna, profesor. Muy bien, entonces
Por favor, les pido que desarrollen la actividad de tal forma que esto no se atrasen. Yo creo que está fácil, está muy fácil, ¿no? De que hacer este cronograma, luego responder a estas preguntas, que ya lo respondimos, o ya lo respondí, y ya también expliqué acá en qué consiste estos requerimientos que debe tener la cocina. Y por último, hacer su diseño aquí, dibujarlo. Por favor, dibújenlo bonito, que esté presentable, que sea un dibujo pues de admirar, ¿ya? Y felicitarles, ¿ya? No hagan por hacer. Y esa sería toda la actividad, jóvenes y señoritas. Hemos finalizado con la actividad número 3 de la experiencia de aprendizaje número 7 con estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución Xudal del departamento y provincia Cajamarca 82121. Muy bien, gracias por haber ingresado a la clase. Se cuidan mucho y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Cuídense hasta mañana. Ya, profesor, cuídese, chao. Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación.